Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y bienvenidos al curso de AppSheet de Cero a Experto, lección 7. Vamos a hacer hoy ya algo muy profesional que serían los bots y las acciones, es decir, las acciones automatizadas. Pero verán que es muy sencillo. Bien, miren, primero que nada vamos a utilizar estos dos menús o estos dos botones, Actions y Automation. Entonces, lo que vamos a pretender hacer es, nosotros tenemos la tabla o la base de datos o la aplicación de la biblioteca, y lo que queremos hacer es generar una factura en PDF por cada uno de los préstamos, que sería como una especie de ticket, de forma que cuando nosotros estuviéramos gestionando la biblioteca y alguien viniera, hiciera un préstamo y nos pagara, pues nosotros pudiéramos imprimir ese ticket y dárselo a la persona como un recibo de su dinero. Vale, entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un campo nuevo donde vamos a guardar el ticket que vamos a generar. Entonces, para eso nos vamos a la tabla préstamos y en la tabla préstamos vamos a View Source y nos vamos al Google Drive, y entonces aquí nos vamos a la tabla préstamos y vamos a crear un campo aquí en la tabla préstamos que se llame Ticket. Entonces vamos a escribir aquí Ticket y aquí es donde vamos a guardar el fichero PDF, bueno, realmente la ruta del fichero PDF, pero ya una vez creado esto, ahora saben que tenemos que irnos, vamos a cerrar esto aquí y tenemos que irnos aquí a la tabla préstamos, y lo que tenemos que hacer es regenerar estructura para que los cambios del nuevo campo aparezcan en la tabla. Le vamos a dar a regenerar y entonces nos aparecerá el nuevo campo, que es un campo que se llama ticket, y le vamos a poner tipo file, porque vamos a guardar un fichero ahí, ¿vale? Entonces vamos a darle a guardar y ahora vamos a irnos a empezar a crear nuestro bot automático. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la pestaña o el botón Automation. En el botón Automation vamos a decirle que queremos un New Bot. El bot es como algo automatizado, ¿vale? Y cuando nos salga esto aquí, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir que vamos a crear uno por nuestra cuenta, porque lo que nos pide aquí o lo que nos dice aquí no nos interesa mucho. Entonces pinchamos ahí y entonces esto, aunque parezca muy complicado, es muy bien facilito. Primero que nada tenemos que pinchar aquí donde pone Configure Event. Vale, entonces podemos mirar lo que nos sale aquí, que muchas veces nos puede ayudar. El evento es lo que tiene que ocurrir, ¿vale? Dice, cuando ocurra esto, ¿qué va a ocurrir? Que en préstamos haya un nuevo préstamo, es decir, que haya un registro nuevo que se haya creado o que se haya actualizado. Entonces, en este caso, es cuando queremos que nos genere una factura en PDF o un ticket en PDF, ¿vale? Entonces, aquí nos dice ya un registro de préstamos es creado o es actualizado. Aquí dice el tipo de evento es que se añada o se actualice un registro de la tabla, ¿vale? ¿Y de qué tabla? De la tabla préstamos. Si queremos hacer alguna condición, en este caso no vamos a hacer ninguna, podríamos decirle aquí pues que algún campo sea con todas las fórmulas que hemos visto, el if, etcétera. Podríamos hacer alguna condición, pero en este caso, para no complicar más la cosa, no vamos a hacer nada. Y donde dice run this process, es decir, cuando esto ocurra, cuando haya un registro nuevo o se haya actualizado uno de los registros ya existentes, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que vamos a decirle, vamos a decir crear un nuevo paso, ¿no? Entonces nos ponemos aquí y lo que le vamos a decir es que cuando eso ocurra ejecute una tarea que es run a task. Entonces pinchamos ahí y ¿qué es lo que queremos que haga? Pues que tenemos aquí varias opciones. Tenemos enviar un correo, mandar una notificación, un SMS, y hay uno que pone crear a new file. Entonces pinchamos ahí
de la tabla, le decimos que es de la tabla préstamo, que es un tipo PDF. La plantilla del documento la tenemos que crear, entonces le damos a crear y él nos crea automáticamente una plantilla que después nosotros la podríamos modificar, pero en principio él nos va a crear una plantilla y entonces vemos a ver qué diseño es el que ha hecho. Si le damos ahora a View, al darle a crear, la crea, y ahora le damos a View y vemos la plantilla que ha creado. Vale, en este caso nos crea una plantilla así, más o menos como un tipo de un ticket escuetito. Luego ya tú lo puedes modificar como quieras. Entonces, llegados a este punto, esa plantilla que acabamos de ver que nos ha creado, ¿dónde estaría situada? Bueno, vamos a irnos a un botón que hasta ahora no hemos visto, que es el botón Settings. Si nos vamos ahí, pinchamos ahí, hay un menú que pone Information y aquí hay una serie de datos de la aplicación. Tenemos el nombre, la versión, el tipo de aplicación que es, y uno de los campos es la carpeta por defecto. La carpeta por defecto nos dice aquí que es AppSheet Data Biblioteca 382446. Si nosotros nos vamos a Google Drive, tenemos una carpeta que se llama AppSheet. En nuestra unidad de Google Drive, pinchamos ahí en AppSheet y tenemos una serie de carpetas. Tenemos la carpeta Data, tenemos la carpeta Libros y Usuarios Imágenes. Aquí es donde se guardan las imágenes de las portadas de los libros y las imágenes de los usuarios. Y en la carpeta Data, si pinchamos ahí, abrimos, están las carpetas de todas las aplicaciones que hemos hecho. Y si entramos en la carpeta Biblioteca, nos encontramos una carpeta que se llama Content. Y pinchamos ahí y nos aparece la plantilla que acabamos de ver anteriormente. Vale, esta es la plantilla que hemos creado. Entonces, fíjense cuál es la carpeta por defecto a donde nos tenemos que ir a buscar la plantilla. Bueno, vamos a seguir con nuestro bot que estábamos creando y nos habíamos quedado aquí cuando creamos la plantilla y luego la vimos. Bueno, pues ahora vamos a dejar el bot como lo tenemos. Ni siquiera le vamos a poner nombre todavía. Y si nos vamos a la tabla préstamos y cogemos cualquiera de los registros que tenemos y vamos a cambiarle algún valor, lo vamos a actualizar, le damos a guardar y actualizamos para que se guarde del todo. Y de paso también ahora vamos a guardar aquí en guardar los cambios de la aplicación para que se quede todo bien guardadito. Y ahora si nos vamos a Google Drive, pues tenemos aquí ya uno de los que se nos ha creado. Ya se nos ha creado uno de los tickets, el ID de préstamo, la fecha, el préstamo, el libro. Como ven, nos pone el ISBN, que es el identificador, el ID del usuario, la fecha de entrega, la fecha tope y todos los datos. Entonces ahora ya tendríamos creado lo que es el bot, lo tendríamos creado ya. En este caso ya tenemos creado el bot para que nos genere el fichero PDF con el ticket. Pero lo que nosotros queremos es poderlo imprimir y también tenerlo guardado en el campo ticket que nosotros hemos creado en la tabla al principio de este vídeo. Entonces vamos a irnos a el bot que hemos creado. Recuerden que habíamos creado el evento, es decir, qué es lo que tiene que pasar para que nosotros generemos el fichero PDF. Lo que tiene que pasar es que se cree o se actualice uno de los registros de la tabla préstamo. Cuando pasa esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es que creamos un nuevo fichero en formato PDF y una de las cosas que vamos a cambiar aquí es en donde pone File Name Prefix, le vamos a pinchar ahí y ahí lo que vamos a poner es, vamos a poner el campo ID préstamo,
¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? Que cuando el fichero se genere, se genere con el nombre, con el ID de préstamo en el nombre del fichero. Es decir, el nombre del fichero va a ser el ID de préstamo .pdf. Ese va a ser el nombre del fichero. Vale, y donde pone disable timestamp, esto lo vamos a poner para que solo nos genere el número ese, que no nos ponga otros números, porque este timestamp lo que hace es generar una serie de números para que no se repitan los ficheros, el nombre del fichero y cree problemas. Entonces eso es lo que íbamos a hacer, y lo siguiente que vamos a hacer, ahora vamos a crear otro paso, y en este paso le vamos a decir run edata action. Es decir, hemos creado 3 pasos. Primero la condición, es decir, que se cree un nuevo registro o se actualice. Si esto pasa, vamos a crear un fichero PDF, y además ahora le vamos a decir que aparte de crear el fichero PDF, lo guarde, ¿ven? Set row values, es decir, va a guardar los valores en el campo ticket. Le vamos a decir, nosotros queremos que lo guarde en el campo ticket. Y en el campo ticket lo que se va a guardar es una ruta, ¿vale? Entonces para eso, aquí en el valor este del campo ticket, lo que queremos que se guarde en el campo ticket va a ser una ruta. Es decir, vamos a utilizar la función concatenate, que es una función que lo que hace es une varias cadenas de texto. Entonces nosotros aquí le vamos a poner la ruta de nuestra carpeta files, que es donde se están guardando los ficheros PDF, y lo vamos a concatenar con el ID de préstamo y además con .pdf. Entonces lo que vamos a conseguir es que en el campo ticket se guarde la ruta del fichero PDF que vamos a generar en el segundo paso. Vale, entonces ahora le damos a guardar, ¿vale? Y entonces ahora vamos a hacer una prueba. Si nos vamos aquí, por ejemplo, este registro, este préstamo, el 7 terminado en 757, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo aquí. Con lo cual ahora se tiene que haber generado un ticket. Si nos vamos a irnos a... ¿Ven? Aquí ya tenemos otro ticket, y fíjense que ya se ha generado con el ID del préstamo, que es este, con el nombre ese, .pdf, y aquí en files. Y si nos vamos a préstamo, vemos que aquí ya se ha creado la ruta. ¿Ven? En el 757 se ha creado la ruta del fichero PDF. ¿Esto qué es lo que me permite a mí? Pues lo que me va a permitir es que yo ahora puedo también venir aquí a acciones, a actions, que es diferente de automation. Automation es para crear el fichero PDF, pero lo que vamos a hacer aquí ahora es en cada registro crear una nueva acción que nos permita imprimir ese fichero. Vale, entonces vamos a irnos aquí, vamos a crear una nueva acción, vamos a ponerle imprimir, por ejemplo. Vamos de la tabla préstamo, aquí elegimos la tabla y le vamos a decir open a file. Open a file. ¿Y qué file vamos a decirle que abra? Pues el que está en ticket. Le damos a guardar, y la acción lo que va a hacer es abrir el fichero PDF cuya ruta está guardada dentro del ticket. Vale, entonces la vamos a guardar, y ahora para ver esto que estábamos haciendo nos vamos a ir a la tabla préstamo, vamos a irnos si nos vamos, como ven, si nos vamos a los registros, ya nos está saliendo el botón imprimir aquí, porque hemos creado la acción. Y entonces ahora cuando le demos a imprimir,
pues nos tendría que aparecer el fichero que acabamos de crear con nuestro bot.